Buenas tardes a todos. En este 5 de mayo del 2021 vamos a hablar un poco sobre el precio del café y el cacao en esta actualización para la semana del 6 de mayo del 2021. Estamos en un nuevo mes, ya con unas situaciones diferentes a las que se dieron la semana pasada. Las proyecciones de la semana pasada se cumplieron casi a la perfección. Se cumplió la proyección con menos probabilidad que había en el café, llegando el precio hasta el nivel esperado en 147, 48. En el caso del cacao se cumplió la proyección en cuanto a la resistencia en 2500, pero hubo un movimiento bastante fuerte a la baja, del cual vamos a hablar en los próximos minutos. Gracias a todos los suscriptores del canal por seguir pendientes de las actualizaciones que hacemos. A los miembros del canal agradecerles su confianza y estar siempre atentos a las actualizaciones diarias que hacemos sobre el precio del café y del cacao. Aclarar, como siempre, de que esto es únicamente una proyección y que en ningún momento se debe considerar como una certeza de que algo va a ocurrir. Entonces ustedes decidirán si eso puede utilizarse o no para su toma de decisiones, establecer alguna nueva eh, proyección o decisiones sobre sus inversiones. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer este video algo corto para que ustedes puedan escuchar y ver las situaciones que se dan en el café y en el cacao. En resumen, las noticias la semana pasada se confirma todavía de que en el caso del café, de que hay problemas de sequía en Brasil y eso le da un empuje al precio hasta el nivel de 147. Durante la semana estuvimos identificando en los gráficos de menor rango de tiempo, como el de 15 minutos, que el precio al tocar el nivel de 147, 148, comenzó la formación de una formación, valga la redundancia, de hombro, cabeza, hombro. Y al identificar eso junto con una divergencia en el RSI, se estuvo informando a los miembros del canal de una posible reversión del precio. Eso sucedió el jueves. El jueves se identificó eso y se anunció a los miembros del canal a través de las actualizaciones diarias que se hacen a los miembros, que se estaba gestando una reversión del precio. Eso también, pues, debido a que en ese también que el real se debilitaba al final de semana y que eh, se estaba ya vislumbrando una toma de utilidades en el café. Así que justo como se previó, ¿verdad? Como se anunció de que la formación más los otros indicadores estaba gestando una pues reversión del precio, justo el viernes se dio eso y bueno, cerramos en un nivel de 141 dólares por taza, por quintal. Entonces, el movimiento del precio estuvo dentro de lo esperado y ya para esta semana pues esperamos una situación algo distinta. En el caso del cacao, el incremento de casos de coronavirus en la India y en Estados Unidos disparó una liquidación de posiciones largas en el precio y también una toma de utilidades ya el día viernes que llevó al precio a sobrepasar el soporte de 2430, y llegando hasta el siguiente soporte que estaba en 2340. Así que básicamente el retroceso del cacao se dio por dos razones. Una, el incremento de casos en, en Europa y en Estados Unidos, en casos de coronavirus, y la otra es el retroceso de la libra esterlina ante el dólar que impulsó la liquidación de posiciones largas y la toma de utilidades. Así que esas dos fueron las razones para que el precio del cacao. En principio el precio se movió dentro de lo esperado, pero al final de la semana esas dos situaciones impulsaron al precio a ir más allá del soporte que se había establecido. Y bueno, entonces vamos a pasar directamente a los datos.
tenemos un incremento de las inventarios del café en el ICE. Obviamente seguimos teniendo a Brasil como el principal artífice de esos incrementos. Se incrementó en 35.975. Aún estamos por debajo de la media de almacenamiento en el ICE de café. El Green Coffee Association ha anunciado una disminución de sus inventarios y estos datos lo que está indicando es que realmente la demanda sigue saludable a pesar de la situación del coronavirus. Entonces, realmente esto digamos que está a nivel neutral en el precio, no está ejerciendo un impacto muy grande en el precio en este momento, así que este es un elemento neutral en el precio. En el café también, como saben, el real es fundamental. Tuvimos una recuperación del real bastante importante. No logró superar la resistencia en el nivel de FIBO de 5.74 en el 78%, pero tampoco logró superar con el nivel del 50% de Fibonacci en 5.41. En ese punto el precio intentó hacer la ruptura, pero no alcanzó a hacerlo con la suficiente fuerza y al final de la semana se depreció ante el dólar cerrando en 5.43. Esto también impulsó la liquidación de posiciones y el retroceso en el precio del café. Así que en este punto pues tenemos un elemento negativo ante el precio, un elemento bajista. Sin embargo, el real sigue estando fuerte. Si ven, hay una línea descendente acá que sigue respetándose. Y yo estoy esperando a que, a pesar de que esta es una figura que dice que el precio el real va a seguir depreciándose, yo estoy esperando a que no supere el nivel de Fibonacci en 5.54, que simplemente esto sea una corrección para confirmar la ruptura de este nivel y que luego continúe la baja en las próximas semanas. Así que en este momento tiene cierto nivel de efecto bajista en el precio del café y eso tenemos que considerarlo para esta semana que viene. En el caso de los colombianos, deben aprovechar en este momento los buenos precios que existen porque hay el peso colombiano se sigue depreciando ante el dólar y esto es positivo para los colombianos porque quiere decir que por cada dólar que ellos obtienen por la venta del café están obteniendo más pesos. Entonces ya ustedes pueden ver que el nivel de FIBO de 50% ha sido superado y de aquí en adelante solo hay una pequeña resistencia en 5.800, perdón, en 3.800 aquí arriba, ¿verdad? Eso es una pequeña resistencia, pero el siguiente nivel que va a alcanzar en estos días es 3.800. Así que en cualquier momento que ustedes estimen conveniente, compañeros colombianos, de vender en estos días, siempre y cuando el precio esté arriba de 140, les va a beneficiar bastante. Un elemento neutral en el precio sigue siendo el precio del petróleo. El precio se ha estancado entre los máximos que han tenido estos días. No es un elemento alcista en este momento, también sigue siendo neutral porque no tenemos un rompimiento de este nivel en $67 que necesitamos superar para que siga subiendo el precio del petróleo y que ayude al café a subir. Así que el precio del petróleo en este momento es neutral. Pero hay una cosa muy interesante que se está dando en este momento en el Commitment of Traders. Ustedes pueden ver que hace un par de días se anunció que iba a haber un déficit por la sequía en Brasil y que ha llovido menos últimamente, ha llovido menos en las zonas cafetaleras y eso está acelerando la maduración y también el aborto de frutos en Brasil. Entonces, que va a haber todavía más déficit de café del 35% que se estaba esperando y que algunos analistas están pensando en que el déficit de café en Brasil va a ser del 50%. Entonces eso ha impulsado a los fondos de inversión a comprar café, ¿verdad? Miren cómo se incrementó la cantidad de contratos
y también la cantidad de contratos de compra de los no comerciales. Esto es un elemento alcista y quiere decir que el retroceso que hubo ahorita es simplemente para agarrar envión, ¿verdad? En la continuación del proceso alcista en los próximos días. Así que tenemos en términos de indicadores como almacenamiento de café, que es neutral, como el precio del real ante el dólar, que digamos que es un poquito bajista, que el tema del petróleo, que es neutral, y esto que me está diciendo que los comerciantes están y los fondos de inversión están apuntando al alza, digamos que es más un elemento alcista que un elemento bajista. Entonces, en ese sentido, ¿cómo vemos la situación del café? Ok, fíjense, vamos a recapitular lo que les decía hace un momento. Durante semana, nosotros miramos, vamos a ver, tal vez por aquí lo podemos ver mejor. En este gráfico, a los miembros se les estuvo informando que el precio estaba formando en el intradía, estaba formando una formación hombro-cabeza-hombro. Entonces, esta formación me estaba diciendo a mí que el precio iba a corregir en el corto plazo. Además, el precio iba subiendo y teníamos una divergencia bajista aquí en el RSI. Si fijan bien, el precio iba subiendo y el RSI iba bajando. Entonces, esto es otro elemento bajista en el precio. También el volumen iba bajando y el precio iba subiendo. Entonces, otro elemento que me estaba diciendo a mí que el precio iba a comenzar a corregir. Así que se le avisó a los miembros que liquidaran en ese momento, que vendieran porque el precio se les iba a venir en contra. Y efectivamente cuando íbamos a tocar el nivel de 147, 148 antes de comenzar una corrección. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? El precio tocó el nivel de 147, aquí casi 148, lo tocó, pero como ya veníamos viendo estas posiciones, divergencias, estos elementos bajistas, y el volumen iba reduciéndose, entonces ya era tiempo de comenzar una corrección. Y nosotros esperábamos, yo les decía a los miembros del canal, que la corrección podía extenderse hasta el nivel de 140, que es donde está el soporte, que antes era una resistencia muy fuerte y que ahora se había convertido en un soporte. Sin embargo, pues en último momento el precio corrigió un poquito al alza y no cerró en ese punto, pero ya estamos en un nivel que está pues ya madurando esa corrección. Siempre yo espero que llegue a 140 o 139 aquí en esta línea de acá que ustedes pueden ver aquí, antes de volver a corregir al alza. Tenemos que liberar presión en los gráficos diarios. En el gráfico diario, si ven, ya aquí se estaría confirmando. Aquí hubo una confirmación de ruptura de nivel, ¿lo ven? El precio subió y luego regresó al nivel. Ahora el precio está llegando hasta acá y ahora está corrigiendo para confirmar ruptura de nivel y luego continuar al alza. Tenemos que liberar presión en estos indicadores, en el MACD, en el oscilador de volumen y también en el RSI. ¿Por qué eso es necesario? Los traders siempre están tratando de mantener el equilibrio entre las opciones de compra y de venta, y ahora nosotros necesitamos que este RSI y que el MACD lleguen a un nivel donde puedan volver a agarrar envión los elementos de compra en el café. Y como vimos que hay un elemento bastante importante de déficit y el tema del incremento del coronavirus en Brasil, que eso va a afectar también las exportaciones, yo estoy esperando en este punto que el precio llegue a 140 o 139 en este nivel antes de volver al alza. Entonces, ¿cuál va a ser la proyección en el café? Primero, un toque en 140 y luego un cierre en las próximas 2 semanas en 148. ¿Ok? Para esta semana, ¿cuál va a ser el rango? Soporte en 140, resistencia aquí en 146 otra vez. ¿Ok? El rango para esta semana, con una probabilidad del
55% es que el precio va a tocar 140 y luego va a agarrar al alza otra vez hasta 146. Solo le doy un 40% de probabilidades de que el precio supere el 146 y supere el 148. Tendríamos un movimiento muy explosivo. Deberíamos de tener algo muy fuerte para que haya un movimiento tan explosivo de que supere el 146 y supere el 148. Entonces, lo más probable es que toque aquí, ¿verdad? Y que vuelva entre semana o en las próximas 2 semanas el precio hasta el 146. Y solo le doy un 5% a que el precio llegue hasta el siguiente soporte acá, que es 136 corrigiendo. No hay elementos tan de peso como para que el precio supere el nivel de 139 y llegue a 136. No hay elementos suficientes para que eso suceda, pero hay una probabilidad, aunque pequeña, de que eso pueda pasar. Así que solo le estoy dando un 5% de probabilidades aquí, un 55% acá de que el precio llegue a 140 y alcance 146 en las próximas semanas, ¿verdad? Y solo le estoy dando un 40% a que el precio rebote en el nivel actual y supere el nivel de 148. Eso va a estar algo complicado porque la presión en los indicadores me dicen que eso no puede darse. Así que en el caso del café, el rango más probable es que llegue a 140 y luego rebote hasta 146. Y eso puede darse entre esta semana y la siguiente. O sea, le estoy dando un rango de 2 semanas más o menos. Y como les digo, tendría que haber algo muy explosivo para que el precio suba de pronto. Que últimamente no hay datos así como que muy fuertes en ese sentido. Así que esa es la situación del café. En el caso del cacao hay un incremento importante de los inventarios. Eso es un elemento bajista para el cacao. La libra esterlina iba muy bien recuperándose, pero no logró superar el nivel de 1.40. Si ven, esta ha sido una resistencia muy fuerte. El precio no ha podido superar este nivel y se retrocedió muy bruscamente a 1.38. Esto definitivamente se dio por los datos de incremento de empleo y que la Fed y el mismo Goldman Sachs y esta gente no me acuerdo este banco, dijeron que la recuperación de la economía de Estados Unidos iba a ser más fuerte de lo esperado y por eso pues hubo ese retroceso importante en la libra esterlina. Y eso es un elemento bajista para el cacao. Y también solo tenemos un pequeño elemento alcista, que es que los community traders nos están diciendo también que están apuntándole a la alza, pero hay una apuesta bastante grande de los especuladores a mantener el precio abajo, ¿verdad? Los fondos de inversión están comprando cacao, pero los especuladores están tratando de mantenerlo a un nivel bajo, ¿verdad? Y esto pues tiene mucho que ver con la intervención de Nestlé y otras grandes procesadoras de cacao para que eso se mantenga bajo y que el Costa de Marfil y también esta gente de Ghana siguen obteniendo ese apoyo al gobierno para que sigan produciendo y exportando mucho más cacao. China está mejorando sus niveles de demanda, pero no son suficientes como para subir el precio de manera importante y el incremento de casos de coronavirus está jalando el precio a la baja. Entonces, eso lo vemos acá en esa caída tan importante que tuvo el precio a final de la semana pasada. Ya veníamos viendo que pues, se podía dar también una corrección en el precio importante porque les decíamos a los miembros también de que se estaba dando una divergencia entre el RSI y el precio. El precio habíamos establecido la semana pasada que el precio iba a estar en un rango entre 2.500 y 2.450.
el precio llegó hasta 2.537, pero no logró superar ese nivel y se mantuvo en la resistencia en 2.500 y luego comenzó un declive paulatino, pero hasta el 2000, hasta la resistencia, pero luego se dio el anuncio de este incremento de casos de coronavirus y la toma de utilidades y cobertura de posiciones se incrementó hasta llegar a la resistencia del 50% de Fibonacci de corto plazo. Esta resistencia está combinada con la de Fibo de mediano plazo y no creemos que el precio vaya a superar este punto. Así que para esta semana estaríamos esperando una recuperación paulatina del precio hasta este nivel de mediano plazo en 2.450 otra vez acá, con un soporte aquí en 2.365. Ya en este punto el Fibo de corto plazo se combina con el de mediano plazo, así que este rango va a ser el cacao en estos días. Soporte en 2.375 o 65 y resistencia en 2.450 para esta semana. Dependiendo de cómo se dé el desempeño de la libra esterlina y del avance de la vacunación en países europeos, podríamos tener una ruptura, pero lo veo poco probable. Entonces el precio se va a mantener por debajo de 2.450 entre esta y la otra semana para el cacao. Y bueno, entonces la situación para el café sigue pintando muy bien. Hay muy buenas perspectivas de incremento de precios. Yo estaría esperando de que en las próximas 2 semanas podamos, el precio pueda volver a tocar el nivel de 148. Si el peso colombiano sigue depreciándose como está, va a ser una excelente oportunidad para los colombianos, los que aún tienen café, para poder fijar contratos y vender su cafecito, ¿verdad? Y esperaríamos esta semana entonces que el precio llegue a 140 en el soporte y luego comience su retorno al alza para alcanzar 146 entre esta y la próxima semana. Vamos a ver cómo se desarrolla. Hay un 55% de probabilidades de que eso se dé, un 40% de que el precio agarre un movimiento explosivo nuevamente al alza y que supere el 148, que eso sería excelente, ¿verdad? Y un 5% de que el precio supere 140 y llegue hasta 139, 136. Como les digo, hay un par de elementos bajistas por ahí que están afectando, pero que no tienen tanta fuerza en la actualidad. Rango más probable, 140, 146 para esta semana y posiblemente la próxima. En el cacao tenemos muy poca fuerza, no hay elementos en este momento que pueda asegurar un incremento importante en el precio, así que el precio va a estar en el rango entre 2.365 o 75 y 2.450, 52. Ese es el rango para el cacao. Y bueno, entonces agradecer a todos nuestros suscriptores, a los que no se han suscrito, pedirles para que se suscriban y que compartan la información para que le lleguemos a la mayor cantidad de gente posible. A los miembros del canal, pues agradecer su apoyo. Ahí vamos a estar siempre informándoles sobre la situación del precio. A los demás, invitarles a que se hagan miembros del canal. Y bueno, recordarles que esto es una proyección nada más y que no es una certeza sobre lo que va a suceder. Cuídense mucho, no anden saliendo, esto del coronavirus no es un juego y esperamos pues que ninguno de ustedes vaya a ser parte de las estadísticas de esta terrible enfermedad. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.